vez. Y hermana Linda, por favor. Esta clase, hermanas, la primer parte de esta capacitación, hermanas, se divide en tres puntos. El primer punto es nuestra comunión con Dios, el segundo punto es nuestra integridad y el tercer punto es nuestro carácter espiritual. Es muy bueno, hermana, que cuando vayamos a una predicación, estemos presentes en una clase, en un seminario, en una capacitación, siempre tengamos un cuaderno, tengamos pluma y que escribamos, hermana. La parte que cuando nosotros escribimos, la parte buena de esto de escribir, es que retenemos más la información en nuestras mentes. Entonces es muy bueno que la palabra de nuestro Dios esté retenida en la mente y baje al corazón. Muchas veces hemos escuchado palabra de Dios que entra por un oído, sale por el otro oído. Muchas veces hemos escuchado, entra por el oído, se queda en el pensamiento por un tiempo y se esfuma. Pero cuando nosotros escuchamos, lo pensamos y lo guardamos en el corazón, ahí es donde lo podemos practicar, ahí es donde va a ser de bendición a nuestras vidas. Entonces es importante que tomemos sí, nota de cada uno de los puntos en donde Dios te hable, y yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía y que en toda esta parte de la primer capacitación nos va a hablar el Señor. Entonces, el primer punto es nuestra comunión con Dios. He hablado, y aquí hay un versículo muy importante: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está hablando de una permanencia, de algo constante, de estar con Dios constantemente. Esta es una comunión. Esta va a ser la comunión con Dios, permanecer en Dios y Él va a permanecer en nosotras. Te voy a volver a leer versículo 4 de Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay algo bien importante que vemos en esta porción de la Biblia. Si nosotros pedimos lo que queremos cuando permanecemos en Cristo, si está dentro de la voluntad de Dios, todo lo que pidamos será hecho, hermana. Es increíble como una y otra vez el Señor muestra que cuando es su voluntad, Él te contesta inmediatamente. Yo oro, hermana, que me pongan las almas que van a ser salvas en mi camino. Yo no le digo: Señor, solamente déjame ir a testificar, o solamente déjame ir a hablar de ti. No, yo le digo: dame tus almas, Padre, tus almas, pónmelas en mi camino. Los que tú tienes, que sabes, predestinados, porque sabes que te van a aceptar, ponlos en mi camino. Un día yo estaba en los hospitales de cancerología y ahí estábamos ganando almas. Yo le dije al Señor, por leer Juan 17, que está hablando de sus escogidos, yo me puse a leer ahí mismo Juan 17 y le decía: Señor, dame uno de esos. Dame uno de esos. Y mientras yo hablaba con Dios leyendo la Biblia, le decía: dame una escogida, Señor, dame una escogida. Se acerca una mujer mientras yo leía y me dice: ¿estás leyendo la Biblia? Y yo dije: tú eres de la que yo pedí. Y se quedó: ¿cómo? Tú eres la que yo pedí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes a dónde va a ir tu alma cuando mueras? Y me dijo: no sé, pero quiero saber. Era una de ellas, hermana. Yo le dije al Señor: mándame una de estas escogidas. Juan 17, léelo, hermana, y verás. Y llegó solita, solo a preguntarme. Iba pasando por la calle y me pregunta: ¿estás leyendo la Biblia? En ese momento ella inclinó la cabeza. En segundos le expliqué 2, 3 versículos, entendió lo que era salvación y en ese momento le pidió a Cristo que salvara su alma y reconoció que Él era el único y suficiente Salvador. En la iglesia, hermana, yo le digo: Señor, dame un alma, dame un alma, dame un alma que no sabe a dónde va a ir y que tú la quieres salvar. Y es increíble, hermana, como yo estoy llorando, abro mis ojos y ya me está tocando una hermana. Hermana, ¿le puede testificar a mi invitada? Hermana, ¿le puede hablar a fulanita? Y a veces, hermana,
Yo nada más volteo y le digo, Señor, dame un alma, y me muestra a alguien que la invitación no alzó la mano, no la alzó. Nadie supo que ella quería recibir a Cristo como su Salvador, pero me pone fijamente la mirada en esa mujer y me acerco y le digo, disculpe, y a eso me pasó antes de venir para acá, hermanas. Voy a dar una conferencia mañana de damas aquí en Baja California, en Los Cabos, pero me pasó antes de venir. Le dije, hermana, ¿tú sabes a dónde vas a ir cuando mueras? Y ella me dijo, yo voy a su clase, hermana, y me encanta su clase. Y dije, gloria a Dios, hermanita, pero porque Dios me trajo con usted por algo. Usted sabe a dónde va a ir cuando muera, a dónde va a ir cuando muera. Y ella me dijo, sí, hermana Anita, al cielo. Y le dije, cuando el Señor te pone algo es porque el Señor sabe, hermana, por qué. Y en ese momento le dije, ¿y si cometes un pecado, hermana? Y contestó, bueno, ahí sí ya no, ahí sí ya me voy al infierno. ¿Qué pasaba con esta hermana? A pesar de asistir a la iglesia, a pesar que una de las hermanas de su ruta le testificó, ella no comprendió salvación en el primer momento y siguió asistiendo, va a mi clase y no había comprendido lo que era salvación y el Señor me guió a ella. ¿Qué estoy diciendo? Lo que la Biblia dice. Cuando permanecemos en el Señor, pide todo lo que quieras dentro de su voluntad y te lo va a dar. Señor, dame un alma, te la va a dar. Señor, déjame servirte, te va a poner el servicio. Señor, déjame ser de bendición y te va a usar para ser de bendición. Pero, ¿cuál es el punto principal aquí? Mi comunión con Dios. Él dice que separada de Él, nada puedo hacer. Pero si permanezco en Él, Él permanece en mí y voy a llevar mucho fruto. Entonces, como mujeres al servicio a Dios, como siervas del Señor, nosotras tenemos que comprender que nuestra comunión con Dios es muy importante. Y la comunión con Dios no nada más es orar, no solamente es ir a la iglesia. La comunión con Dios es cuando nadie me ve. No se trata de que la comunión con Dios es cuando me ven, cuando llevo mi falda, cuando llevo la Biblia. No, hermana, la comunión con Dios es cuando nadie me ve, cuando estoy a solas con el Señor, cuando derramo mi espíritu con Él y le estoy diciendo, soy débil, soy carne, soy pecadora, necesito de tu gracia, necesito de tu presencia. No me sueltes, Señor, porque sin ti nada soy. Si yo me suelto de tu mano, soy perdida, soy humana, soy como el polvo. Padre, por favor, ayúdame a permanecer en ti y tú permaneces en mí. De eso va a depender nuestros frutos. Si estamos alejadas del Señor y perdemos la comunión con Él y solamente estamos en comunión con Él cuando vamos a la iglesia, no vamos a llevar el mismo fruto que deberíamos de llevar. Podemos seguir ganando almas. Yo he visto y conozco las vidas de muchas hermanas que no leen su Biblia constantemente, que no oran constantemente, pero ganan una que otra alma. Sí, hermana, porque eso es el plan de Dios, esos son los propósitos del Señor y el Señor es su obra y va a usar instrumentos como nosotros, como nosotras pecadoras, para Él hacer su obra. Sin embargo, no quiere decir que estamos llegando al punto donde el Señor nos quiere ver. Reconozcamos que el Señor es rico y grande en misericordia y Él da de su abundante gracia a cada una de la que lo desea. La diferencia entre el rey David y Saúl es que el rey David deseaba tener ese don de Dios, esa misericordia de Dios. La diferencia entre el rey David y Saúl era el que el rey David confiaba en el Señor, quería ser más como Él, tenía un corazón dispuesto a obedecerlo, estaba todo el tiempo en comunión con el Señor y lo podemos estudiar y lo podemos ver en los salmos. Vemos cada salmo pidiendo al Señor que sea su delicia, que su palabra sea su meditación, que de noche lo visite para que vea que nada inicuo halló en él, que de día, tarde y noche lo alababa, que 7 veces al día el rey David alababa a Dios. Es una vida de comunión con el Señor. Y para que nosotros podamos comprender lo que es permanecer en el Señor, podemos estudiar la vida del rey David con los salmos y ver cómo él estaba en comunión con Dios, a diferencia de muchos otros reyes. Ahora, nosotras, hermanas, al servicio a Dios, les una base y una necesidad tener una comunión personal con Dios. La comunión que nosotras tengamos como hijas de Dios no es la comunión que tiene la iglesia, no es la comunión que tiene la familia, es una relación personal. Él y yo, todo el tiempo. Sé que como mujeres tenemos muchos quehaceres, tenemos muchas responsabilidades, el tiempo se nos pasa rápido, queremos cumplir con
con todo. Queremos dejar una casa limpia, queremos dejar una casa ordenada, queremos dejar hijos instruidos, queremos ayudar al esposo, ser ayuda idónea, y que podríamos tener muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades, involucrarnos en el primer ministerio que es el hogar, pero también nos queremos involucrar en los ministerios de la iglesia y queremos hacer todo, y parece que no nos sobra tiempo, sino nos falta tiempo. Sin embargo, hermana, nosotras tenemos que pedirle a Dios sabiduría y orden en nuestra vida. Es algo que la mujer pierde. Una mujer al servicio a Dios pierde el orden de cómo llevar las cosas, y nos vemos de repente en caos. No leí mi Biblia, no pude leer, no pude orar, mis hijos no les pude enseñar, mi esposo no le pude dar de comer, y perdemos el orden. Y eso es normal, hermana, eso es normal. No podemos ser perfectas, sin embargo, podemos pedirle al Dios de todo lo posible que nos ayude en lo que para nosotras no es posible. Para mí no es posible llevar todo, trabajar con mi esposo, ser ayuda idónea de él, tener a todos mis hijos, cuidarlos, todos tienen necesidades diferentes, la bebé demanda mucho tiempo. Para mí hay muchas cosas que no son posibles, pero yo le pido al Dios de lo posible que Él me ayude a lo que yo no puedo, y esto es un orden. El Señor es un Dios de orden. Entonces yo le puedo pedir a Él algo que es uno de sus atributos. Señor, dame como tu hija el orden y la sabiduría para poder llevar todas las cosas que usted me ha dado. Apenas yo le decía a mi hijo Santiago, el que tiene 10 años, ay Santiago, es que no he leído lo suficiente o lo que yo leía antes del 10, ahora leo un poco menos. Y Santiago me dijo, mamá, Dios sabe lo que estás haciendo. Estás preparando a Eliet, estás cuidándola porque ella va a hacer algo para Dios. Y dije, bueno, sí, no lo había pensado así. Ayer estaba meditando con el Señor, estaba hablando con Él, estaba mirando al cielo y le decía, Señor, he traído a mis hijos a donde quería traerlos, y he sido la ayuda a que mi esposo esté en el lugar donde tú lo querías. Quizá muchas no conocen, la parte del día de mi bebé es un testimonio, pero hermanas, tengo un testimonio muy fuerte de los primeros años con mi esposo, cuando nos convertimos, y dejar la carne y vivir para el Espíritu, fueron momentos de mucha tristeza, de mucha dificultad, de mucha oración, de mucho ayuno, de mucha lucha, pero ahora yo puedo mirar a un hombre de oración, ora 3 a 4 horas por la mañana, ora en cada entrada, en cada salida, ora en la tarde, ora en la noche, confía en Dios, alaba al Señor, exalta al Señor, habla de Él, y este hombre es otro hombre diferente. ¿Qué quiero decir con esto, hermana? Yo permanecí con el Señor, yo permanecí en Él y Él permaneció conmigo, pero yo empecé a confiar en Él desde el momento que empecé a leer. Y yo creo, hermanas, que algo bien importante dentro de la comunión con Dios, para una buena comunión con Dios, es creer en todo lo que Él dice. Es creer en todo lo que Él dice, a pesar que a veces tengamos titubeos en la fe. No estoy hablando de mucha o poca fe, estoy hablando de creer en su palabra. Todas hemos tenido momentos en que nuestra fe falta, en que nuestra fe titubea, en que le pedimos al Señor, quita mi incredulidad, en que le decimos, Señor, aumenta mi fe a través de tu palabra. Pero estoy hablando, hermana, de que si tú lees que hubo un rey que reinó a los 8 años, lo crees. Si leíste que un Moisés abrió los mares, lo crees. Si tú leíste que hubo un hombre que edificó el templo en Jerusalén, lo crees. Si tú ves en la Biblia que comieron, se volvieron caníbales, que comieron carne, comieron niños, comieron gente, lo crees, hermana. Así sea la historia más impactante, así sea la historia más dulce, así sea la historia más milagrosa, lo que es la palabra de Dios se debe de creer, y ahí comienza una comunión personal con el Señor. Cuando tú empiezas a leer su palabra y todo lo vas creyendo sin empezar a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios hizo esto así? ¿Por qué Dios lo permitió así? ¿Por qué el Señor no lo hizo de esta forma? Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos el barro, no le vamos a decir, pero ¿cómo es que nos debe de formar? Eso quiere decir que nosotras
No tenemos ni la mente, ni la sabiduría, ni la divinidad, ni la majestad, ni la soberanía, ni la autoridad, como para decirle a Dios cómo debió de haber hecho las cosas, o algo no me dejó claro aquí. ¿De dónde salió Caín? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Sí, María, sí. No, hermanas. Nosotras, para tener una buena comunión con Dios, es lo que empiezo a leer, yo lo empiezo a creer y yo no cuestiono lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor hace y lo que el Señor hará. Vamos a nuestras Biblias, por favor, a Primera de Corintios. Bueno, ya estamos ahí en Juan. Vamos a ver Juan 14, 23, un capítulo anterior al que vimos, Juan 15. Vamos a ver Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Imagínate este versículo, hermana. El Señor está diciendo que no solamente el Señor Jesucristo, sino el Dios Altísimo, el Dios Padre. Sabemos que estamos hablando de un Dios trino, un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios con tres manifestaciones, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, pero los tres son uno solo. Esta es la bendita Trinidad. Ahora, imagínate que el Señor está diciendo, yo lo tengo marcado en mi Biblia con una flecha, con una flechita pequeñita. Yo pongo flechitas, asteriscos y puntos en mi Biblia para poder estudiarla. Yo no tengo una Biblia que las palabras del Señor Jesús son rojas. No, yo tengo la Biblia, todas las letras son de negro y yo voy marcando conforme el Señor me está enseñando y me está hablando y me está instruyendo. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Aquí está la comunión con Dios. No nada más mi comunión con Dios es creer en sus palabras, sino que mi comunión con Dios es guardar sus palabras, es guardar sus mandamientos. Y Él está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Está hablando que el amor a Dios y la comunión con el Señor la vamos a obtener por la forma en que nosotros amamos a Dios, que no nada más va a ser con alabanza. Ahorita las hermanas que cantaron fue hermoso, me tocó el corazón, ya casi sale mi lagrimita. Yo estaba dando gracias a Dios por las letras que estaban cantando, cantos con doctrina, especiales con doctrina, bellas palabras para el Señor. Pero, hermanas, hoy en día tenemos que reconocer que la gente cree que está en comunión con Dios por la parte física, por solamente lo que se ve afuera. Ellos creen y ellas creen que cantando y cantando la gloria de Dios y Dios, y a veces no sabemos si en el canto están hablando de un novio o están hablando de Jesús, porque no mencionan ni siquiera su nombre, no sabemos a qué Dios se están refiriendo. Y nosotras creemos que esto es cristiano. Y ahora esta gente está haciendo ver que la comunión con Dios es irte solamente a cantar y cantar y cantar y moverte y sentir la presencia del Espíritu Santo. Y esto no es así, hermana. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos da dominio propio, nos da control, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Pero ahora estamos viendo en internet tantas alabanzas, tantos cantos que hacen creer que esa persona, esa pastora, ese predicador es muy espiritual, es muy bonito, me encantan sus mensajes, alaba muy bonito, habla muy bonito de Dios. Pero hermana, yo apenas le comenté en mi clase a mis hermanas de la clase, les dije que había un hombre en un salón donde le cortan el cabello a mis hijos siempre van con un varón que les corta el cabello y yo voy con una señora que ya es madura, que es grande, ella me corta el cabello, hace lo que tiene que hacer y a los niños es un señor, es un varón. Pero había un hombre, mujer, ya todas las partes de su cuerpo cambiadas, cabello largo, operado de muchos lados, y él, porque no es ella, por más que quieran pintarla como ella, es él, lo interno, su biología, es un hombre. Por más que lo externo sea mutilado y cambiado, la parte interna y su biología y lo que Dios hizo cuando esa persona nació, lo hizo hombre. Entonces, él se acerca a mí y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, sí, claro, ¿todos son tus hijos? Y le dije, sí. Ay, qué conservada estás, mujer. No. Y lo bueno es que Dios te bendijo con tu niña. Ay, qué milagro, qué bendición, Dios. Hablaba muy bonito de Dios, hermana. El
punto cuando somos mujeres al servicio a Dios no solamente es de labios afuera, hermana. El punto es hablar bonito, pero realmente tenerlo dentro. Y ahorita es lo que vamos a ver en la parte, en el punto número 2, que es la integridad. Pero cuando está hablando el Señor, que Él va a hacer una morada con nosotros, está diciendo, si tú me amas, me vas a mostrar tu amor guardando mis mandamientos. Y cuando estés guardando mis mandamientos, y el Señor sabe que somos débiles, sabe que fallamos, sabe que no podemos cumplir todos sus mandamientos, y por eso Él nos da gracia, y por eso Él nos da misericordia. Al decirnos guarda mis mandamientos, sabe que es nuestra intención de querer guardar cada uno que podamos. No porque haya un varón justo y perfecto que guarda los 613 mandamientos. Cuando la Biblia habla de Job, varón justo, perfecto, temeroso a Dios, sabe perfectamente que no está hablando de que guardaba los 613 mandamientos, porque la Biblia en Romanos dice, no hay justo ni a uno solo, todos se han desviado, no hay uno que haga lo bueno, porque el único justo es el Señor Jesucristo. Cuando habla de justicia, habla de piedad, como en el caso de Job, como en el caso de Abraham, como en el caso de Noé, pero no está hablando de que son varones que son guardando 613 mandamientos, y por eso vemos ciertas fallas y vemos sus historias con pecados también. Pero el Señor está diciendo, va a haber una comunión contigo. La forma en que vamos a tener una morada, el Padre, el Hijo, el Espíritu contigo, es así. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No nada más la que sale a cantar, la que sale a gritar. No. Está hablando y está diciendo claramente, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Si yo quiero tener una comunión con Dios y ser una mujer que sirva al Señor y permanezca en Él y Él en mí y pueda llevar fruto al reino de Dios, tengo que amar al Señor. Y mi forma de amarlo es guardando sus mandamientos. Y después, que dice la palabra de Dios en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Hermana, ¿te imaginas lo que está diciendo? Tú me vas a amar y vamos a tener una comunión íntima. El Padre te va a amar, yo te voy a amar, y no nada más te voy a amar. Después dice, me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Habrá una manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tuvimos una morada, tuvimos una comunión con Él. Una relación personal en donde, punto número 1, permanecemos en Él para llevar fruto. Yo no puedo llevar fruto por mí misma. Yo no puedo testificar a alguien y que me entiendan. Yo no puedo llevar a alguien a bautizar porque, soy muy agradable o soy muy recta. No son mis virtudes, no es mi personalidad, aunque Dios usa cada una de nosotras de acuerdo a la personalidad que nos ha dado también. Pero eso no es lo que hizo la obra de Dios. Lo que hizo la obra de Dios fue el Señor, el Espíritu Santo. ¿Cómo entonces llevaría yo fruto alejada de Dios? Si su palabra dice, alejados de mí, nada podréis hacer. Ahora, mi comunión con Dios comienza cuando yo permanezco en Él. Mi comunión con Dios comienza cuando yo creo en todas las palabras de Él, porque si yo creo en sus palabras, las voy a guardar, hermanas. Así es la regla. Si yo lo creo, lo guardo. ¿Qué vemos hoy en día con las señoritas y los jóvenes? No lo creen. No creen que Dios es poderoso, no creen que Dios tiene ira, no creen que Dios castiga, no creen que hay un límite para la paciencia de Dios, no creen que este mundo va a terminar, no creen que hay un cielo, no creen que hay un infierno, creen que todo esto es religioso, fantasía, y que simplemente somos una secta, somos religiosas, somos fanáticas, y no lo creen de verdad, hermanas, y por eso no están guardando las palabras del Señor, no están guardando sus mandamientos, porque no lo están creyendo. Yo empiezo a leer, creo lo que el Señor dice, y de esa forma lo voy a guardar. Y mi manera de demostrarle amor a mi Padre y de tener una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es que empiezo a guardar sus mandamientos, y de esa forma yo le estoy mostrando mi amor. Por eso, hermanas, debemos de dar gracias de estar en una doctrina bautista fundamental. ¿Por qué?
porque es una doctrina sana. Es donde estamos viendo cómo el Señor ama, redarguye, disciplina, corrige, y vemos y creemos desde Génesis hasta Apocalipsis. No le quitamos porciones de la Biblia, no creemos que hay un evangelio diferente, tampoco creemos que un ángel se apareció a una persona y le dijo, escribe porque hay otra profecía. No, hermanas, creemos que el libro profético más seguro es la palabra de Dios. Creemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, creemos que Jesucristo es el Señor y que tenemos salvación en el nombre de Jesucristo por gracia y no por obras, como Él lo dejó escrito. Entonces demos gracias a Dios que somos privilegiadas de tener la verdad en nuestras manos, de tener la verdad en nuestras vidas. Ahora sirvámosle a Él. ¿Cómo? Si yo no estoy en comunión con Él, si yo no permanezco en Él, no le voy a servir lo mismo, no le voy a servir lo mismo. Puedes ganar un alma, puedes traer una invitada a la iglesia, pero no vas a llevar más fruto, hermana. ¿Por qué? Porque estás alejada de Él. La comunión con Dios en el servicio a Dios es una base, es algo muy importante y necesario. Creer en sus palabras para poder guardarlas es la segunda parte, y la tercera parte es mostrarle mi amor guardando sus mandamientos. No es ahora la doctrina humana y la doctrina de el amor, y Dios es amor, y Dios es amor, y Dios ama a todos, ama al gay, ama a la lesbiana. Y hermanas, ¿ama a todos el Señor? Sí. Ama al gay, ama a la lesbiana, ama al fornicario, ama al adúltero, ama a todos, hermanas. Dios es amor, sí, pero el Señor no ama el pecado. El Señor es 3 veces santo y no ama el pecado. Entonces, lo que estamos viendo hoy en Internet y lo que estamos viendo hoy es una doctrina humana, una doctrina llena de amor, superación, prosperidad, pero no una doctrina de guardar los mandamientos, porque es la forma en que nosotras amamos a Dios. Y dice su palabra aquí en Juan 14:21, si tú guardas mis mandamientos, me amas, te va a amar el Padre, te voy a amar yo y me manifestaré en ti. ¿Te imaginas qué maravilloso, hermana, es este versículo? Quitemos, hermana, toda la basura de este mundo y seamos mujeres que servimos a Dios, guardando sus mandamientos, amándolo, creyendo en su palabra. ¿Soy perfecta? No, hermana, no eres perfecta. Yo tampoco soy perfecta. Al paso del tiempo nos vamos dando cuenta que tenemos fallas, que no podemos alcanzar la rectitud ni la santidad del Señor. Lo sabemos, pero sí estamos cumpliendo con algo bien importante, hermanas. Soy una mujer al servicio a Dios, me pongo y me agarro de Él y permanezco en Él, porque separada de Él nada voy a poder hacer. Leo y estudio su palabra para conocerla y guardarla, y le estoy mostrando el amor, porque el amor que Dios quiere que le mostremos es ese, guardar sus mandamientos. El Señor yo creo que está triste, el Señor yo creo que está enojado, que está airado con toda la blasfemia que hay en Internet para su nombre. Todos los cantantes cristianos, entre comillas, que hablan de gloria, que hablan de Dios, pero hermanas, sus vidas son de fornicación, de adulterio, de blasfemia, de malos caminos. ¿Para qué? Se han olvidado de amar a Dios, aunque en sus canciones digan que aman a Dios. El Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si tú y yo queremos una comunión con Dios para ser usadas por Dios, debemos de guardar sus mandamientos para que le mostremos el amor, Él nos ame y se manifieste en nuestras vidas. Ahora sí, vamos a ir a Primera de Corintios 1, por favor. Primera de Corintios 1, Hechos, Romanos y luego Corintios, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, por favor. Dice la palabra de Dios, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tenemos una comunión con el Señor Jesucristo por la fidelidad, por la misericordia y por el amor de Dios hacia nosotras. Si nosotras queremos tener una comunión con Dios y vemos un atributo del Señor que nos está hablando de su fidelidad, entonces, hermana, también nosotras, para tener una comunión con el Señor Jesucristo, tenemos que mostrar fidelidad.
Hay pandemia, hay COVID, hay la peste, hay el temblor, hay el hambre, hay la necesidad, hay el trabajo, hay la vecina, hay la amiga, hay tantos pretextos, hermanas, para dejar de ir a la iglesia. Hermanas, es momento de que decimos ser siervas de Dios, pero no mostramos fidelidad a Dios. Y aquí dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión. Nos ha mandado y nos ha llamado a tener comunión con el Señor Jesucristo, pero ¿qué sentirías tú? Que tú tienes una comunión con tu esposo, una comunión con tus hijos, una comunión, si hay señoritas aquí viendo la clase, una comunión con tus padres. Si tú tienes una relación en donde te sientes en comunión con esa persona y de repente tú eres muy fiel, pero esa persona es infiel, ¿cómo te sentirías tú? ¿Hay comunión ahí o no hay comunión? La comunión se tiene que hacer de un lado y de otro. Y así debe de ser la vida cristiana. Doy y recibo. Utilizo las dos manos, hermanas. Es increíble ver tiempos en donde creen que la iglesia tiene que cubrir necesidades económicas, en donde los hermanos tienen que estar siempre pidiendo y pidiendo y pidiendo. Hermana, se le pide a Dios y Dios puede usar instrumentos humanos, sí. Pero hermanas, la vida cristiana es de usar las dos manos. Yo doy y recibo, doy y recibo, doy y recibo. Ahora recibo para dar, recibo para dar y recibo para dar. Y así es la comunión con Dios. Nos llama a tener comunión con el Señor Jesucristo y nos habla de la fidelidad de Dios. Pero nosotras, hermanas, tenemos 1000 pretextos para no ser fieles a Dios. 1000 pretextos para no asistir fiel a la iglesia, para decir que no tengo permitido faltar, o por qué faltó fulana y no le dicen nada y a mí yo falto y a mí sí me dicen, o por qué me juzgan si yo nunca falto. Y siempre tenemos 1000 pretextos para no ser fieles a Dios. Nosotras dentro de nuestra comunión a Dios debemos de entender que uno de sus atributos, de sus características de nuestro Señor, es su fidelidad, y de esa forma Él nos pone en comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, como mujeres al servicio a Dios, debemos de ser fieles. No servir por un momento, vino la prueba y dejé mi servicio. No, vino la enfermedad, dejé mi servicio. Vino el ataque de Satanás y dejé mi servicio. Entonces, ¿a quién le estábamos sirviendo? Es que me criticaron en internet, dejo de servir. Es que no le agradé a fulanita, dejo de servir. Es que, hermanas, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿Le estamos sirviendo a nuestro Dios o le estamos sirviendo a las personas? Cuando le servimos a las personas, queremos agradar a las personas, pero dejamos de ser llamadas siervas de Jesucristo. Cuando yo le sirvo a Dios, no me pongo a agradar a las personas, yo solo agrado a Cristo y Cristo me va a permitir hallar gracia delante de las personas y Él hará la obra como Él quiera hacerla. Ahora, debemos de tener fidelidad. Primera de Juan 1:3, por favor. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Dice la palabra del Señor: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué dice así? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermana, yo quiero estar en comunión con Dios. Pues también tienes que estar en comunión con tus hermanos y hermanas en Cristo. Ese vals no me lo toque, esa canción no me la toque, hermana. Eso sí no lo dice la Biblia. Aquí nada más dice que la comunión es con el Padre y con el Hijo. No, hermanas, tenemos que leer bien, y por eso escudriñamos las Escrituras para ver que esas cosas fueron así. Y la palabra del Señor dice, lo que hemos visto, está hablando Juan el apóstol, porque está reafirmando la salvación que es por fe y por gracia y no por obras. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, el evangelio, que Jesús murió y resucitó el tercer día, y que es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Él está confirmando y está diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, hablando de los que escuchamos, también vosotros tengáis comunión con nosotros. Está hablando de la hermandad,
está hablando de hermanas en Cristo, hermanos en Cristo, que todos sabemos, somos una sola familia en Cristo, que hemos sido salvados, que tenemos un solo Padre. Ahora dice, con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermana, yo quiero ser una mujer de servicio. Hermana, yo quiero ser una mujer de comunión con Dios. Para que Dios esté en comunión contigo, tú tienes que primero reconocer lo que has visto, lo que has oído. Jesucristo, el único Dios y Salvador, el único Señor, el único camino, verdad y vida. Eso mismo anuncia. Y así se va cumpliendo en todos los santos el ministerio. Y así se van dando las buenas nuevas de que hay salvación en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo? Confirmando lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo hemos anunciado a otros, y vamos a tener comunión entre hermanos y hermanas en Cristo, y nada de que la iglesia del pastor de allá, la iglesia del otro país, con ellos no. Hermanas, estamos hablando que todos tenemos el mismo Padre, todos tenemos el mismo Salvador, y todas hemos sido salvas por la misma gracia. No deberíamos de hacer acepción de personas. Estoy hablando bautistas. No deberíamos de hacer acepción de personas. Si tú eres salva por gracia, no deberíamos de hacer acepción de personas. Ay, hermana, es que yo con esa esposa de pastor no tengo comunión. Pues debemos tener comunión, porque ahí es donde encontramos la verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. No podemos decir que amo a Dios si al hermano o a la hermana que están mirando mis ojos no lo estoy amando. Amo a las personas que son mis hermanos y hermanas en Cristo, y así amo a Dios. Es increíble, hermana, ver tanta división, tanta gente que se une, tanta gente que marcha, que tienen comunión para ir por las calles con una bandera verde, proclamando, gritando, por favor, a favor de la mujer, el feminismo, el aborto, es mi cuerpo, mujer y tienen el mismo espíritu, pervertido, sí, el mismo espíritu. Y la artista dividida. Y la hija de Dios dividida. ¿Por qué, hermana, es así? Si tenemos la verdad, si tenemos a un Dios pacificador, si tenemos a un Dios misericordioso, ¿por qué nosotras podemos causar la división cuando otros y otras salen unidos, salen en comunión para gritar sus perversidades, y nosotros que tenemos el amor, la misericordia del Señor, no nos unimos para gritar y anunciar que Jesús es el único Rey y el único Salvador? Quiero tener una comunión con Dios, empiezo a tener también comunión con mis hermanos y hermanas en Cristo. Ay, hermana, es que usted no conoce al hermano tal. Ay, hermana, es que usted no conoce a la hermana fulanita. Créame, hermana, en todas las iglesias, en todos los países, hay esa hermana y hay ese hermano. Pero eso no te va a hacer que te dividas, eso no va a hacer que estés peleando y que estés poniendo tropiezo. Entendamos, hermana, que así como tú y yo tenemos luchas, así otros también tienen luchas. Podemos ser sabias, podemos pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ser sabia para que todas las relaciones con mis hermanas, con mis hermanos en Cristo, sean con paz, sean con comunión. Aunque si sé que es alguien que me está dañando, puedo poner un límite, puedo separarme. De hecho, la clase de mañana, con el favor de Dios, para la iglesia de acá, la voy a titular Los límites del Señor. Hay límites para todo, hermana, hay límites para todo. Pero yo estoy hablando que no podemos estar dividiéndonos cuando otros tienen mejor comunión. No puede ser que seamos unas mujeres que queramos servir a Dios y tengamos nuestra propia casa dividida, en donde hagamos que nuestros hijos te pegue uno tras otro, porque tienes tu hijito favorito, o porque tienes una división, o porque tú quieres pelear con el esposo por cualquier cosa. No podemos ser mujeres de división. Tenemos que tener comunión, y eso empieza desde nuestros hogares, para que así podamos mostrar la comunión con nuestros hermanos, que tenemos la misma fe, y de esa forma estamos en comunión, y de esa forma estamos en comunión con el Padre y con el Hijo. El punto número 2, hermana, de esta capacitación es nuestra integridad.
a ir a nuestra Biblia, a Primera de Pedro 2:9. Pero antes de leerte el versículo, Primera de Pedro 2:9, antes de leerte este versículo, yo te voy a decir lo que significa la palabra integridad o la palabra íntegro. La palabra integridad trae muchas características. Quiere decir honrado, o te voy a hablar directamente como honradez, las características. Honradez, honestidad, respeto, corrección, puntualidad, control emocional, dominio propio, congruencia, disciplina, firmeza en las acciones. Todas estas son características de una persona íntegra. Tener congruencia en sus acciones como en sus pensamientos y sus palabras. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago tiene congruencia. No soy una en la iglesia y una en mi casa, sino soy la misma en la iglesia y soy la misma en mi casa. Mis hijos, como me escuchan gritar, las hermanas también les puedo platicar que les grité. Soy la misma, soy transparente, también tengo un dominio propio, tengo características que me representan como una persona íntegra. Quiero ser honesta, quiero ser puntual, quiero ser respetuosa, quiero ser amable, quiero tener congruencia en todo lo que soy. Eso es lo que quiere decir integridad. Ahora, nuestra integridad como hijas de Dios y como mujeres al servicio a Dios, vamos a leer Primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ya le pertenecemos a Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínate, hermana, el pueblo de Dios somos nosotras. Y ese pueblo debe de ser un linaje escogido, real sacerdocio y una nación santa. No es Camilo y Eva Luna que dicen soy pueblo de Dios y empiezan a cantar la gloria de Dios, pero hablan de que su hijo puede tener el sexo que quiera, pueden decir que la gloria de Dios, pero se viste ella como ramera, él como perverso. No, hermana, está hablando que somos santos. Y no estoy hablando de la hermana que apenas va caminando con Dios, no estoy hablando de la hermana que apenas llegó a la iglesia. Hermana, yo llegué en la moto con mi esposo, con mi pantalón de mezclilla, con mis licras, con mis botas. Yo no estoy hablando, hermana, de una mujer nueva en la fe, una nueva criatura que va comprendiendo, que va cambiando, que va transformando. Estoy hablando ya mujeres al servicio a Dios. Y una mujer al servicio a Dios ya debería de entender que su integridad como sierva de Dios ya no es la que era antes. Que su integridad no es ir con falda larga a dar su clase para los niños y vestirse con su falda corta en la calle. Ah, pero el domingo voy a dar mi clase para los niños, voy a dar mi clase para las señoritas, voy a dar la clase para... ¡Ay, sí me he visto bien! Y en la calle me estoy poniendo mi short pequeño, mi blusa escotada. Hermanas, hay una integridad y una congruencia en nuestro ser como hijas de Dios. Y ahora, ¿cómo soy yo como hija de Dios, como sierva de Dios? Me lo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, esto es lo que somos nosotras. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio y somos una nación santa. ¿Por qué? Porque somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué somos un pueblo adquirido por Dios? Para anunciar, para que anuncies las virtudes. ¿De quién, hermana? Tu virtud, mi virtud, ¿verdad que no? Aquí dice las virtudes de aquel que os llamó, de donde veníamos, de donde estábamos y donde nos movíamos, de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra integridad, nuestro ser debe de llevar unas características específicas. ¿Cómo nosotras, hermana, podemos anunciar a otras? ¿Cómo podemos hablarles que hay luz de Dios? ¿Cómo podemos decir que Dios es luz, que nosotras somos hijas de luz, si tenemos tinieblas adentro? Mi integridad es que lo que tú estás escuchando, lo que tú miras en mí, eso es lo que soy. Sé que soy pecadora, sé que le fallo al Señor, sé que soy débil,
sé que tengo una carne, sé que necesito dominio propio, sé que necesito la presencia de Dios, sé que soy un instrumento de Dios en sus manos, sé que hay un vivo fuego de mi corazón de servirle al Señor y ser de bendición, sé que tengo debilidad, sé que tengo fallas. Hermanas, no podemos ser dos en una. No podemos ser dos en una. No podemos hablar de una forma en la iglesia y no podemos hablar de una forma en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela. No me debo de vestir de una forma en la iglesia y otra forma en el trabajo, en la casa. No, hermanas. Nuestra integridad tiene que llevar una congruencia. Todo lo que digo, todo lo que hablo, todo lo que pienso, todo lo que soy es congruente. Soy la hija de Dios, soy ese linaje escogido, pertenezco a esa nación santa y por eso, hermana, le sirvo al Señor. Por eso, porque me ha dado el privilegio de pertenecer, me ha dado el privilegio de pertenecer a su pueblo, Me abrió la puerta el Señor Jesucristo y su sangre, me abrió la puerta a ser ese linaje escogido. Ahora, mi integridad como mujer en servicio a Dios es que estoy sirviendo con corazón sincero. Es que estoy sirviendo. Hermana, hay mucho que decir acerca de la apariencia, acerca de la vestimenta, acerca del cabello, acerca de si el tacón o no el tacón, los labios o no, pintar los labios o no pintar los labios, alaciarse el cabello o no alaciarse el cabello, teñirse el cabello o no teñirse el cabello. Hermana, podemos tener muchísimas pláticas y con muchas doctrinas distintas acerca de esas convicciones humanas, pero tenemos que comprender que hay convicción del ser humano y hay convicción de Dios. La convicción del ser humano es bien fluctuante, cambiamos según nuestro estado de ánimo, pero la convicción de Dios no cambia. Y la integridad no está hablando nada más de la apariencia. La integridad está hablando de lo que yo tengo adentro, que es la luz de Dios, la estoy reflejando a otros. Y por eso anuncio el Evangelio y por eso gano almas. No puedo tener integridad, no puedo tener comunión con Dios si no estoy anunciando que Jesucristo es el único Dios, el único Señor y el único Salvador. Como hijas de Dios, la integridad es representar a Cristo, hermanas. Somos embajadoras del Rey, somos hijas del Señor Jesucristo. Los primeros cristianos en Antioquía fueron llamados así, cristianos, porque se parecían a Cristo. Y hoy, mi hermana, vemos tantas doctrinas, tantas iglesias que hablan de Cristo, que Cristo, pero no están pareciéndose a Cristo. Cantantes que no se parecen a Cristo, con sus ideales que no son de Cristo, su forma de vivir, lo que hacen, cómo actúan, no son de Cristo. Pastoras que hablan de Cristo y no son de Cristo. Me dio risa que, hermanas, estaba yo viendo que me llegó una notificación de una clase que me puso una hermana: amén, pastora. Y yo en mis clases lo anuncio: no soy pastora. La mujer no debe de ser pastora, pero sí puede ministrar a otras mujeres, a señoritas, a niñas y niños. Pero no soy pastora. Pero hay tanta pastora que cuando una mujer se pone a hablar de la palabra de Dios, ya la catalogan como una pastora. ¿Por qué? Porque eso es lo común en Internet. Pero sin embargo, no es el carácter de Cristo. Por eso no pueden hablar toda la Biblia. Por eso tienen que omitir capítulos y versículos. Por eso es mejor hablar solamente de amor, de paz. ¿Para qué? Para no hablar de la verdad. Nosotras, en nuestra integridad, en nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y de actuar, tiene que ser toda congruente. Tengo que representar a Cristo. Tengo que ver las características de Cristo para representarlo. ¿Cómo ahora, hermana? ¿Cómo ahora? ¿Cómo yo? Y muchas dirán: hermana, es que yo llevo poco en la iglesia. Yo no lo sé. Hermana, yo ya tengo mucho tiempo en la iglesia. Pero ¿cómo podríamos comprender, hermana, qué es lo que tenemos que dejar y cómo tenemos que vivir? Ay, hermana, es que yo no sé ahora lo bueno, lo malo. Gracias a Dios, hermana. Gracias a Dios que Jesús nos dejó todo escrito en su palabra. Es tan bueno que nos los dejó escrito. ¿Te imaginas que tuviéramos que averiguarlo todo? ¿Cuánto no padeceríamos? Y Él nos deja advertencias,
Él nos deja un libro de sabiduría, Proverbios. Él nos deja un Espíritu Santo que nos guíe, que nos consuele. Él nos da un Señor Jesucristo que ruega y ora por nosotras y que intercede por nosotras. Él nos da un Padre lleno de misericordia. O sea, nos tenemos todo con el Señor Jesucristo, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos jalando la vida antigua a la nueva. Entonces no puedo tener integridad. No puedo ser una en la iglesia y una en la calle. ¿Por qué? Porque sigo jalando a la vieja mujer. Mira Tito 3. Tito 3. Son versículos que yo he ocupado en la clase constantemente porque tenemos todas piedritas de tropiezo que nosotras mismas hemos dejado en nuestro camino. Vamos a ver Tito 3, por favor. Tito 3, versículo 3, dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos antes, hermana, eso éramos nosotras. Pero versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, hermana. No poquito nos dio, sino nos dio abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso éramos antes, eso éramos nosotros, pero la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida, nos da una nueva vida, nos renueva, nos reengendra, nos hace unas nuevas criaturas